Mucho gusto. Esta es la exposición del grupo número 4. Por consiguiente, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se ocupa de la sistematización, recogida, ordenación, presentación de los datos referentes a un fenómeno o proceso que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con el objetivo de deducir las leyes que rigen los mismos y poder de esta manera hacer predicciones sobre esos fenómenos o procesos, tomar decisiones y establecer conclusiones. La estadística, ramas de la estadística. La estadística se divide en dos grandes áreas. Primero, estadística descriptiva, que se encarga de recopilar, organizar, analizar y presentar datos de una manera clara y concisa. Su objetivo principal es descubrir las características principales de un conjunto de datos sin hacer generalizaciones más allá de esos datos. Tenemos como funciones la recopilación, que sería la obtención de los datos a través de encuestas, experimentos u otras fuentes. La organización, que sería agrupar y ordenar los datos en tablas o gráficos. La presentación, que sería mostrar los datos de forma clara y comprensible utilizando los gráficos, tablas y medidas estadísticas. Y por último, el análisis. Se calcula medidas descriptivas como la media, mediana, moda, desviación estándar, etc. Esto es para resumir los datos. Tenemos sus técnicas. Tenemos tablas de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central, que en esta se incluye la media, la mediana, la moda, indica el valor central de un conjunto de datos. Y por último también tenemos las medidas de dispersión, que ríe también dentro de ello el rango, la varianza y desviación estándar. Miden la variabilidad de los datos. En los gráficos, en cambio, tenemos los diagramas de barras, diagramas de sectores, etc., para visualizar la distribución de los datos. Y en las tablas de frecuencia, pues estas solo nos ayudan a organizar los datos en categorías y muestran la frecuencia de cada categoría. Tenemos la segunda que sería la estadística inferencial. Pues esta consiste o va más allá de la descripción de datos de estimación, como calcular valores estimados de parámetros poblacionales a partir de los datos de una muestra. También tenemos prueba de hipótesis. Pues este en sí evalúa una hipótesis sobre una población, es compatible con los datos, para ver si es compatible con los datos de una muestra. El análisis de varianza. Este compara las medidas de varios grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Y por último, la regresión. Sirve para moldear la relación entre varias variables y hacer predicciones. En las técnicas tenemos el muestreo, pues se selecciona una muestra representativa de una población. La distribución de probabilidad, pues esta moldea la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos. Los intervalos de confianza, este estima un rango de valores en el que probablemente se encuentre en un parámetro poblacional. Y pruebas de significancia, pues esta evalúa la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Aquí tenemos la clasificación de las variables. Empezamos por las variables categóricas o cualitativas. Pueden a su vez diferenciarse entre ellas de acuerdo a las posibilidades de las mismas para ser ordenadas y pueden clasificarse como nominales. Sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, todas las variables de sí y no, de sexo, quiere decir femenino, masculino, categoría ocupacional o nacionalidad o defectos de un producto. Las ordinales. Sus valores se pueden ordenar, por ejemplo, grado de satisfacción de un obrero,
respecto al trato de sus dirigentes, como en escala muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho. El grado de limpieza de las habitaciones de un hotel. También podemos ver las escalas tipo Likert. Se clasifican como las variables de sexo en masculino y femenino, excelente, muy bien, regular, mal, muy mal. También tenemos los números de hermanos o la talla o las cualitativas nominales ordinales, cualitativas discretas, continuas. También tenemos las variables cuantitativas. Tienen valores numéricos y se pueden realizar operaciones algebraicas con ella. Este tipo de variables se clasifican en dos tipos. La primera es la discreta. Si toma valores enteros, es decir, siempre que podamos realizar una biyección del conjunto de los números naturales con el espacio muestral objeto de estudio, por ejemplo, número de obreros de una empresa, números de PC en un departamento, la edad de los obreros, entre otras. Continua. Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, es decir, siempre que no se puedan hacer una biyección del conjunto de los números naturales en el espacio muestral, por ejemplo, la altura de una persona, la velocidad de un auto, el peso de un obrero. En este caso, nosotros hemos hecho una encuesta. Como objetivo tenemos evaluar el nivel de satisfacción de los empleados con su trabajo y la empresa. Entonces podemos ver en este video cómo una persona llena su encuesta para nosotros así tener el cuadrito donde recogimos toda la información, en este caso del personal que trabaja en esta empresa. Hemos también evaluado por ciertas preguntas que van entre cuantitativas y cualitativas. En esto también nos apoyamos para hacer todo lo recogida de la información. Nos basamos en la aplicación de Jamovi, pues Jamovi es una herramienta muy didáctica que nos ayuda también bastante en tema de gráficos y de organización de nuestros datos. Como podemos ver, aquí nuestras descriptivas nos muestran la mediana, la media, la moda, la suma, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo. Y también tenemos los gráficos de barra de cada información que hemos puesto en la encuesta y lo que necesitamos saber, obviamente. Tenemos entre los ingresos, entre la pregunta primera, la segunda, la tercera, las que van mezcladas entre cuantitativas y cualitativas. Tenemos los gráficos de barras y también tenemos la gráfica de dispersión de nuestra información. Pues por último, tenemos un análisis que hemos llegado de esta empresa, que hemos investigado. Pues podemos hacer un análisis completo de la situación partiendo desde la encuesta hecha a los 14 trabajadores de la empresa sobre el nivel de satisfacción de los empleados con su trabajo. Y la empresa, tomando varios aspectos importantes como su edad, como dato numérico, que permiten segmentar a los empleados por grupos, generalizaciones y analizar si existen diferencias en su nivel de satisfacción. También los años de servicio, indicando cuánto tiempo lleva un empleado trabajando en la empresa, y nos ayuda también a identificar si la satisfacción varía según la antigüedad. También preguntamos sobre las horas extras trabajadas al mes como un indicador de la carga de trabajo adicional y si esta puede estar relacionada con el cansancio y la insatisfacción. Calificación también sobre la satisfacción general con el trabajo en una escala que nos permitió medir el nivel de satisfacción de manera directa. Estos datos son importantes ya que hemos podido llegar a una cierta conclusión. Primero,
La calificación promedio de satisfacción general sugiere un nivel de satisfacción moderadamente alta. Segundo, la mayoría de los empleados considera que la comunicación entre empleados y gerencia es efectiva. No obstante, también sugiere que hay un grupo minoritario de empleados que no están completamente satisfechos con la comunicación, aunque se infiere que son trabajadores nuevos que aún no han logrado integrarse bien y solo puede ser un problema pasajero. Y por último, sabemos que la mayoría de los empleados recomendaría la empresa como lugar para trabajar. Esto es un indicador positivo de la percepción general de la empresa. Muchas gracias. ¿Qué